voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Los niños, van a salir los niños. Allá van a recibir instrucción. Ustedes se acuerdan de la escuela dominical. A ver, ¿cuántos mayores sabemos aquí? ¿Se acuerdan de la escuela dominical? A los 6 años yo recuerdo cómo al principio a la fuerza me llevaban usted. No quería yo ir a la escuela dominical y recuerdo que ahí hice un pacto con el Señor. Y tal vez en mi ignorancia yo creí que eso no iba a ser algo perecedero, pero llegó el tiempo del llamado del Señor y hoy estamos aquí dándole la gloria y la honra. Hoy tengo 48 años y le doy gracias a Dios porque escucho la voz de Él, fíjese. La escucho. Le doy gracias a Dios porque imagínese hace cuántos años usted. Ahorita sí me puede hacer como el coyotío, ¿verdad? ¡Au! Hace un montón de años. Abra su Biblia por favor en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 1. Y este es un pasaje que lo hemos estudiado muchas veces. Muchas veces hemos escuchado este pasaje, pero yo quiero que hoy prestemos atención a algunos detalles que hay aquí. Juan capítulo 10, versículo 22, dice de esta manera: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Y qué dice? ¿Qué era? Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas, repita conmigo eso, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mire esa esperanza que el Señor nos da aquí. Ninguna fuerza terrenal, ninguna fuerza espiritual nos va a poder arrebatar de la mano del Señor. Ahora bien, hay un pequeño detalle al principio de esta lectura que dice que era, ¿qué clima era el que tenían en ese entonces? ¿Era qué? Era invierno. ¿Qué es lo que se da en un invierno natural? Se da la lluvia, ¿verdad? Cuando empieza la lluvia así con un chipichi, así bajo la lluvia, ¿verdad? Y hasta refresca si hay calor, como está ahorita el calor, ¿verdad? Se siente así sabroso, pero cuando ya vienen los aguaceros hay que buscar refugio. Pero también en medio del invierno se desatan las tormentas. Se desatan las tormentas donde hay truenos, donde si usted está en alta mar, si usted se va de veras a las profundidades allá con el Señor, usted ahí, hoy hablaba Manuel de algo y me confirmaba la palabra, nos volvemos negociantes allá en las muchas aguas, en las profundidades, tempestades como a los discípulos. Pero es necesario que en medio de esas tormentas aprendamos a oír la voz del Señor. Porque mire, todo nos va a hablar en esta tierra. Las deudas nos hablan o no. Y saben hablar fuerte, gritan fuerte o no. A ver, bajemos esa idea. ¿Usted cree que cuando usted tiene una deuda no le habla a esa deuda? Ahí está usted angustiado, ¿cómo le va a hacer para venderla? ¿Cómo la voy a cubrir? Y se levanta esa voz y ¿cómo lo hace sentir a uno cuando uno no puede? Se siente uno impotente. Ahora, cuando el Señor habla, ¿sabe cuál es el problema? Que la voz del Señor es como la voz de la tórtola. Si no hacemos acallar a todas las voces que están alrededor y nos tomamos un tiempo para oír la voz de Él, no lo vamos a escuchar. Pero el Señor dijo aquí: mis ovejas oyen mi voz.
en medio de la tormenta, en medio de un invierno, por fuerte, por la lluvia que esté, por los truenos que se oigan, por todo lo que se oiga en este mundo, en medio de toda esa bulla y de todo ese desorden, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a guiar por una buena senda y nos va a sacar a un puerto seguro. Amén. Ahora lo tremendo es que dice que ¿dónde están esas ovejas? Están en su mano. Mi hermano Kelvin, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, tiene algo especial. Él decía, a veces yo le oro al Señor y yo le digo, me quiero tomar de tu mano. Pero si yo tomo al Señor de su mano, yo me voy a soltar en algún momento porque mis fuerzas menguan. Y yo prefiero que el Señor me tome a mí, decía él. Porque yo sé que si yo resbalo, el Señor no me va a dejar caer. El Señor no me va a soltar. Y si yo quiero irme por otro lado, voy a ir de la mano del Señor. Así es de que él decía, Señor, tómame de tu mano y no me dejes ir. Y entonces uno se vuelve así como que preso del Señor, ¿verdad? Porque quiere ir para otro lado, porque no me digan que aquí habemos puras ovejitas. Quiere irse para otro lado, pero las circunstancias que nos rodean es la mano del Señor rodeándonos y que nos dice, es necesario que te acerques a mí y que bendigas mi santo nombre porque yo te voy a levantar. Amén. Entonces, muchas veces nos sujetan las circunstancias. Se nos vienen unas pruebas, usted que Dios mío, se le viene todo encima. Empieza a llover y empieza a llover, empieza como una brisita y uno sabe que ya viene la prueba. Pero oh sorpresa, esa circunstancia únicamente sirve para reforzar nuestras rodillas, para poder decirle, Señor, si tú no vienes en mi auxilio, yo no salgo de esta situación. Y a veces como que el Señor tardara, ¿verdad? Porque uno quisiera recibir así la respuesta. Yo quisiera de veras en medio de la prueba poder decirle, Señor, auxíliame. Y el Señor rapidito, ¿qué necesitas? Pero prueba nuestro corazón. Prueba nuestro corazón. Porque ahí es donde de veras se ve la fibra de la que estás hecho. Muchos corremos a veces en medio del afán. Se acrecenta la prueba, si es económica. Queremos hacer un montón de cosas, un montón de ideas, negocios, y queremos correr y ir y venir, pero no hay resultado. Y llega un punto en que uno se cansa de veras y se mete así como que en un horno, ahí estamos metidos cocinándonos. Nadie lo sabe, solo el Señor y uno lo sabe. Pero sabe, en medio de esas tormentas el Señor puede dejar escuchar su voz. Y tu alma puede recibir esa bendición. Y si tú escuchas la voz del Señor, yo no sé cuántos aquí han escuchado la voz del Señor de veras en la noche, o en una mañana, o en un momento en que te pusiste a orar y Pedro lo dice que entró en un éxtasis de veras y ahí empezó a oír esa voz. Y cuando recibió esa fortaleza se levanta, y no es que las circunstancias hayan cambiado, pero algo llegó a tu alma que te la reforzó, te la alimentó, y hoy está confiada y dice, el Señor me va a responder y me va a levantar. Amén. Ahora el Señor no nos va a dejar ir. Te lo voy a decir una vez más, el Señor no te va a dejar ir. Aún por torpes que sean tus pies, no se van a salir del camino de santidad que Él ha trazado para ti. Es más, yo te voy a recordar desde un principio, y tú tienes memoria de eso, yo tengo memoria de eso. Yo no debería de estar en esta tierra vivo. Yo no debería de estar, pero sin embargo a Él le plació que estuviera vivo, parado en este lugar, y me dio este bendito día para decirte que tienes un propósito en Dios y que no se va a acabar esa obra hasta que Él la vea terminada, a pesar de tu pecado, a pesar de lo que tú eres, porque Él eligió hablarte en esta mañana. Y has caminado por un montón de circunstancias y te has metido en rebeldía y has estado lleno de orgullo, pero a pesar de eso el Señor sigue habitando en tu corazón y sigue llamando insistentemente y te lo toca fuertemente en ocasiones, ¿o no? No te agarra así como que de repente tienes que orar más.
¿No te da así una sensación como que no has alabado al Señor, como que no has limpiado tus manos, tus pies como debieras? No es más que la voz de su Espíritu Santo diciéndote: quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero una entrega total, quiero que tú te rindas completamente a mí. Y mire, y nosotros nos afanamos, ahí andamos, solo mates somos, ¿verdad? Unas ideas, super ideas que no funcionan. Y no es para el que corre, no es para el que quiere, es para el que Dios tiene misericordia. Él es el que levanta al hombre, Él lo hace rey y Él lo abate, dice la palabra. Él le quita todo, pero lo quita siempre con un propósito, no para matarlo, solo para que vea que Él es su fuente de vida. Decía Manuel algo tremendo: hay veces que nos volvemos tan sofisticados que nada nos llena, nada nos satisface. Pero de niños, acuérdese su inocencia. Una playera de su caricatura favorita, ya no hallaba usted ni dónde mostrarla. Yo recuerdo que tenía una tía muy especial, yo la bendigo. Y fíjese que tenía unas sus cosas así raras. De repente nos decía: hoy les traje su regalo de Navidad. Y nosotros éramos 6 hermanos, usted. Imagínense, le salía caro, ¿verdad? Pero si de una manera. Entonces nos decía: les traje un par de patines. Lo único que uno es para Lester y el otro es para Mario. Entonces ahí andamos con un patín, uno cada uno. Fíjese, y a veces aquel me lo prestaba y a veces yo se lo prestaba a él. Recuerdo también esos días donde un día me llevó un casco de soldado usted y mi rifle que sacaba un corchito así, ¡pah! Un regalo sencillo, pero mire, yo me lo disfruté y me lo gocé. Yo hasta soñaba ese regalo que me habían dado, porque mi inocencia era tal que con la bendición que me llegara, yo sabía que era mi felicidad y había venido de la mano del Señor. Me encanta también poder disfrutar con mi familia, y no algo sofisticado. Ahora nos volvemos bien complicados, pero mire, solo con salir, ir a caminar, platicar, estar con mi esposa, es bendición y es motivo de alegría. Amén. Lo único que nuestra alma se va viciando, empieza a querer cosas, empieza a no sentirse satisfecha con las cosas que Dios le da. Decía mi hermano Manuel, hacía mención de los frijolitos, ¿verdad? Qué rico sentarse uno en felicidad y estamos sanos, estamos fuertes, estamos unidos, estamos compartiendo un plato de comida. Y eso es bendición y es gozo y alegría en nuestros corazones. Amén. Dios nos habla en todas las circunstancias. Pablo decía algo tremendo. Él decía que estaba acostumbrado a gozarse cuando tenía como cuando no tenía. Ahora vemos muchos que nos gozamos cuando tenemos, pero cuando no tenemos no hallamos gozo por ningún lado. Cuando yo estoy bien, hasta la alegría, hasta la cara nos cambia, ¿verdad? Pero cuando no tenemos, ahí andamos, como dice el hermano, con cara de ombligo, ¿verdad? No queremos darle la sonrisa a nadie y mucho menos vamos a fortalecer al que necesita. Pero en medio de eso nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Yo bendigo de veras a mi pastor porque tiene unas cosas tan tremendas. Hoy yo no sé qué tanto llegó su fe que se nos fue, pues. Hace un par de días me dice: ahorita estamos en Houston. Iba para Cincinnati, me parece, ¿verdad? Y allá está predicando la palabra y le doy gracias a Dios. Yo espero de veras tener esa fe que se mueve, que camina, que habla, que demuestra lo que tiene para el Señor. Mire esas sus idas a Zacapa de aquí, pues. Ahora estamos como en Zacapa porque se siente el calorcito, ¿verdad? Pero mire, yo quiero decirle que tenemos que aprender a oír la voz del Señor, a escucharla, más bien dicho, porque todos la oyen, pero no muchos la escuchan. Amén. Vayamos a otro pasaje, al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. ¿Cómo? ¿Sí? Sí. Yo los quería tener parados todo el culto, pero bueno, era castigo, pero no, eso es mentira. ¿Ya lo tiene?
el cántico de los 144,000. Después miré y aquí a un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo voy a seguir yo a alguien si no lo escucho? ¿Cómo voy a pretender yo seguir a Dios si no escucho su voz? Y por la experiencia que usted tiene y que yo tengo, sabemos que Dios a veces nos puede llevar al monte, a la parte exaltada, y ahí nos sentimos como que fuéramos los reyes, ¿verdad? Pero también hay un momento en que el Señor desciende al valle y es necesario que lo sigamos al valle. Estos siguen al Cordero por donde quiera que él va. Fíjese que acabo de leer una frase tremenda de un varón, un evangelista, y decía este varón, yo todos los días le oro a Dios 1 hora para que me bendiga en las decisiones que tomo en el día. Pero cuando yo sé que el día va a estar bien complicado y difícil, le oro 2 horas. Y nosotros hacemos al contrario. Oramos menos y queremos actuar más. Nos afanamos un montón. ¿Sabe por qué? Porque no nos tomamos el tiempo para oír la voz del Señor. Pero estos llegaron a una estatura que nosotros, quiera Dios, que un día todos estemos en este lugar, en ese monte de Sión, hermano. Hoy se habla mucho de la esposa del Cordero, se habla de los que crecen espiritualmente, y yo he escuchado mensajes donde dicen, miren, aquí tenemos un nivel espiritual bien tremendo, pero solo Dios sabe de ese galardón. Solo Dios sabe, y estos están tan unidos que solo tienen un propósito, y no se oyen voces, se oye una voz. Y cuando hay una voz de un pueblo que levanta su clamor y le dice, Señor, aquí estamos, que le dice, Señor, venimos con el propósito de adorarte, de poder bendecirte, nos volvemos uno en Él. Fíjese que los lunes, en las oraciones de los lunes, gracias a Dios, hoy ya está viniendo más gente los lunes, ¿verdad? Los lunes a las 7:30, ya habíamos soltado eso, pero le doy gracias a Dios por esa entrega. Pero yo recuerdo que una de las enseñanzas de nuestro pastor fue que yo venía a veces por mi situación económica a orar los lunes y estaba en el altar, Señor, ayúdame, Padre, levanto esa oración, ese clamor para que tú, Señor, abras las ventanas de los cielos, me bendigas, Señor, con esa provisión que yo necesito. Y había otro hermano por allá orando, Padre, envía esa sanidad, bendícenos, Señor, levanta. Y otro hermano pidiendo por consagración, otro hermano, y habíamos así cada quien orando cada quien por un lado y otro lado, una oración sin dirección. Y un día se paró el pastor aquí, nuestro pastor, y comenzó a decir, mire, estamos tan desubicados en lo que estamos haciendo que tenemos que darle un principio a esto. El orden es que venimos aquí primeramente a adorar al Señor. Y empezó él a decir unas palabras, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, tú ya nos bendijiste en los lugares celestiales. Y todos como que lo vamos siguiendo, porque sabe, en medio de la adoración hay sanidad para nosotros como pueblo, no en la necedad. Y eso lo debo entender, porque a veces queremos torcerle el brazo a Dios, ayunamos, ofrendamos y hasta
queremos ordenarlo todo. Los fariseos eran bien ordenados. ¿Sabe que el pueblo árabe es más ordenado que usted y que yo para orar? Ellos oyen una trompetita y tiran una su mantita y se postran y empiezan a orar 3 veces al día. Yo le aseguro que aquí habemos a veces, ni siquiera 2 veces al día oramos. Seamos sinceros delante del Señor. Pero cuando hay un problema, hay una entrega total en el altar, ¿verdad? Desparramados completamente. Y la adoración creemos que son cánticos así tranquilos, que nos llaman a llorar y estamos ahí. Y Dios mío, Dios santo, si usted tiene la adoración así, que bueno. Pero sabe, buscar al Señor de corazón, exaltar su nombre, aclamarlo, es una manera de adorarlo. Porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora es difícil de veras entender que van a haber personas allá arriba en el cielo que van a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Y ellos no empezaron allá arriba, no vaya a creer. Se empieza aquí en la tierra, hermano. Y eso no es un ministerio, no va a creer. Es que los pastores, por esa entrega que tienen, como ellos se entregan a la iglesia, tienen que andar. No, porque usted puede seguir al Señor en todo. Si Dios le dice vas a ir a trabajar a ese lugar, no reneguemos, vaya a trabajar a ese lugar. Bueno, que no vaya a ser una cosa tampoco fuera de lo legal. Pero si Dios lo envía ahí, vaya a ese lugar y en ese lugar dele la gloria al Señor. Háyele propósito a lo que Dios hace en su vida. Y a veces lo va a llevar al valle. Valle de sombra y de muerte. Pero en medio de eso va a estar su vara y su cayado infundiendo aliento, hermano. Su vara y su cayado infundiendo aliento. Y hay ocasiones que vamos a estar en el monte comiendo de otro tipo de cena, otro tipo de comida, porque en el monte es diferente. En el monte está el lugar exaltado. Y decía alguien por ahí, si Dios te levanta, agáchate lo más que puedas para que Él sea el que se vea. Y si Dios te baja, créame, alguien llegó más abajo que tú para levantarte. Y fue Él. Y fue Él. Porque la visión de Apocalipsis de sus pies, ¿sabe cómo son? De bronce bruñido, bronce al rojo vivo, porque Él sí tocó el fondo de los infiernos, porque dijo, si alguna vez viene un siervo mío y siente que se está muriendo y siente que está cayendo, yo estoy aún más abajo para poderlo levantar. Así es la humildad de mi Señor. Imagínese este evangelio. A los ojos naturales es un evangelio ridículo, pues. Hablamos de un hombre que murió hace 2000 años, pero que no está en una tumba y no está allá enterrado, sino que Él resucitó y se sentó a la diestra. Amén. Un evangelio así, con unas ideas. Por eso el sabio no puede entender eso que usted y yo conocemos. No puede entender que un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra se despojó de sí mismo, se hizo siervo y aún en forma de siervo se humilló y se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, pero que descendió a los infiernos, salió de ahí con las llaves, se las entregó a la iglesia y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Eso no lo entiende cualquiera, hermano. Y esa es una verdad que usted y yo tenemos escrita en nuestro corazón. Y el enemigo no me lo puede quitar, porque aún en el lecho de muerte yo voy a declarar que hay un Dios que vive y que está en mi corazón y que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ahora si alguien le pregunta ¿dónde está el Señor? ¿Qué va a decir usted? Pues alguno me diría aquí está a la diestra del Padre. Amén, es una verdad. ¿Sabe dónde está el Señor? Voltea a ver al que está a la par. Voltea a ver al que está a la par. Si es su esposa, mire hermano Grimaldo, vea a su esposa. Ahí está el Señor. Mire hermana, ahí está el Señor, hermana Mariana. ¿Verdad que sí? Ahí está el Señor. ¿Sabe por qué? Porque somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Representamos al Señor en esta tierra, hermano.
Representamos al Señor en esta tierra. Ahora, si lo representamos, tenemos que guiarnos por su instrucción. Y la instrucción la tenemos que oír, hermano. Hoy hay una pregunta tremenda que la he estado escuchando en estos días. ¿Cuánto tiempo has estado tomando para orar con el Señor? Porque aquí tenemos una oración sacerdotal bien bonita, bien preciosa. Pero esa oración íntima, esa oración de entrega, esa oración de veras que calla todas las voces. Porque hay veces, mire, yo le voy a confesar algo, yo he estado orando pero con mis preocupaciones ahí. Yo he estado a veces orando y angustiado por una situación y como que mi alma no puede reposar. Pero cuando ya tengo un cierto tiempo de estarle clamando al Señor, como que mi alma ya se conforma y tiene que escuchar lo que Dios tiene que hablar. Y miren, no hay nada más precioso que salir después de una entrega con el Señor fortalecido, incluso a veces a recibir hasta malas noticias. Porque a veces no te espera un día hermoso. Cada día tiene su afán, dijo el Señor. Hay días que son bien afanados, donde no sale nada bien, pero tenemos un altar. Y ese no se visita solo cuando hay necesidad. Ese se visita porque tenemos necesidad de comunión con Él. Tenemos que tomar ese tiempo para orar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora las iglesias están creciendo de una manera de veras así como que uno dice, ahora la gloria de Dios se va a dejar ver, pero cada día hay menos entrega. Estaba invitando yo a un varón y le digo yo, ¿cómo va tu iglesia? Bien. Mira, y tenés oración en las mañanas, o ¿cómo están haciendo para orar? Fíjate que tenemos los cultos y ahí oramos. Pero están orando, clamándole al Señor, porque me queda bien cerca ahí de la casa y yo dije, ¿puedo llegar ahí? Pues fíjate que sí, en los cultos estamos orando. Pero esta casa ha tenido una cosa diferente, que ya estaba un poco menguando, porque ya los lunes ya venía 2, 3 del hermano Carías y bravo, porque no venían los demás. Molesto de veras. Solo estuvo el hermano Adán y yo estuvimos. Solo estuvo el hermano Amadeo y yo estuvimos aquí orando. Pero hoy ya está el grupito, ¿verdad? Ya está volviendo otra vez ese fuego del Señor, porque es necesario que nos entreguemos, hermano. Y en medio de eso oímos la voz del Señor. ¿A cuánto les gusta aquí que le den una palabra de bendición y que sea cumplida en sus vidas? A mí me gusta de veras. Un hermano Mardoqueo, por ejemplo, que recibe una promesa de que Dios lo va a levantar, que venía de la muerte, pero que Dios le iba a proveer y lo iba a bendecir y le iba a dar un lugar en esta casa. Que sea cumplida esa palabra. ¿Se está cumpliendo o no, hermano? Se está cumpliendo. Está mi hermano Manuel. Yo digo que con mi hermano Manuel meses teníamos de diferencia. Yo meses de haber llegado a la iglesia, cuando lo vi entrar buscando al Señor así bien angustiado. ¿Usted no ha visto una hermana que se llama Mónica?, me dijo. Y a justo pena no llegó la bendita hermana Mónica ese día, ¿verdad? Yo tengo bien presente ese día porque me fui a sentar a la par del pobrecito. Dije, no trae Biblia. Y me fui a sentar a la par de él, ¿verdad? Y él va de buscar al Señor así en las filas. Y nada, usted. Y se fue quedando y se fue quedando. Y recuerdo cuando llevó no sé si usted lo vio, todavía lo tenés, mandar tu aparato así que soplás, porque ahí aprendiste a tocar no sé qué. O un día llevaste. ¿Qué es ese aparato? Un corno francés, usted que tiene un montón de pitos para todos lados. Y fíjese que yo lo critiqué. Por eso dije, ¿y será que eso van a tocar en la alabanza? Y sonaba un montón de trompetías. Hasta que lo oí tocar teclado usted. Puchi, dije yo. Él nos trajo esa alabanza de Por tu sangre. Hasta cuando la oí de Marcos Witt, qué fea se oye, dije yo. Con palabra y todo, porque son hermanos. Vino un Joel también. Joel ya muchos años después, ¿verdad? Que dice mi hija Kaira, es que la alabanza cuando no está el guitarrista Joel, no es alabanza. Cuidadito, ¿verdad? Porque Dios lo bendijo con un don especial. Un hermano Grimaldo que lo vi tocando guitarra, yo aquí mero rockero, ya hasta le estaban diciendo, te vamos a pegar una peluca para que te mires mejor, pero no.
Te puedo hacer esa broma porque ya estamos iguales, hermano, ¿viste? Pero ¿sabe qué? Somos una bendición y tenemos un propósito. Escuchemos la voz del Señor. ¿Un hermano Alejandro usted? ¿Cuántos hemos orado por el hermano Alejandro aquí, la verdad? Mi hermana Reina hasta tiene una foto así donde está, de veras, cachorrito, decimos con cariño, ¿verdad? Está bien jovencito, bueno, sigue jovencito, si no le pasan los años. Está ahí la foto y es lo primero que uno cuando entra ahí con ellos, ahí está la fotita y dice uno, ese es mi hermano. Y cuando no lo teníamos, solo ahí está el hermano Alejandro. Algún día el Señor nos lo va a regresar y cabal, el Señor lo tiró con onda de regreso para acá. ¿Sabe por qué? Porque los hijos son como aljaba de valiente, que el Señor lanza y van a llegar lejos, hermano. Mis hijos son como aljabas de veras en alforja de valiente, hermano. Porque yo miro qué alcance el que están teniendo. Yo de veras a mis hijas las amo. Y veo otros jovencitos de aquí que también están, pero tremendos. Las hijas de mi hermana Doris. ¿Usted las ve ahí? Son aljabas. Son flechas de veras en aljaba que van a llegar lejos. Una vez recuerdo ese testimonio de mi hermana, que ella decía, me vi en un edificio grande y yo me vi hasta arriba y estaba sanando un montón de personas y ya tiene en sus manos sanidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Veo la prosperidad de veras. Yo recuerdo cómo empezó esta iglesia. Usted hubiera llegado a esta iglesia allá en Caminal Juyú. ¿Sabe? Se parqueaban como 3 carros. Después ya se empezó. Llegó mi hermano Lara. Llegaron y empezaron a llegar. Después ya teníamos toda la cuadra llena de carros. Ahora ya se dieron cuenta, si no viene temprano, perdió porque no hay parqueo. Tiene que ir a dejar su carro a saber hasta dónde. ¿Sabe por qué? Porque en medio de circunstancias difíciles, Dios prospera y levanta. Vamos a ir de gloria en gloria. Y es apenas el principio de lo mucho que Dios nos va a bendecir. Y mire, y no confundamos, el tener cosas materiales no es la bendición de Dios. Porque aquí han habido quienes Dios les da mucha bendición material y lo único que ha servido es para separarse del Señor. Y después vienen bravos a querer ordenar el culto. No les gusta cómo se hace aquí. Yo quiero que se haga de esta manera, que se haga de esta otra. Quiero que el horario sea así bien parejito. A esta hora empezamos y a esta hora terminamos. Pero Dios es el que decide cómo se hacen aquí las cosas, ¿ves? El tiempo es del Señor, dice el hermano Rafa, mire pues. Pero lo que quiero decirle es que tenemos que llegar a una unidad y ser una voz para el Señor. Pero tenemos que aprender a seguirlo por donde quiera que Él va. Amén. A mí, cuando yo leí este pasaje, yo decía, fíjese que en el 4, le voy a hacer una... En el 4 dice que estos que siguen al Señor por donde quiera que Él va, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Híjole, Señor, dije yo. Aquí como que ya me echaste flit. Aquí como que ya me voy a tener que ir para otro lado porque yo ya no soy de eso. Voy a orar por los ungidos, dije yo, en algún momento. Pero aquí no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo espiritual. Vayamos a Mateo 25. Y usted va a ver por qué mi hermana daba esa palabra. Porque oyó bien la profecía o no la oyó. Oyó bien la palabra que el Señor envió después de la alabanza o entre la alabanza y la... ¿Sí la oyó bien? Mire lo que dice esta palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, dieron un paso más allá. Buscar del Señor siempre nos va a traer beneficio, hermano. Créamelo, siempre va a traer beneficio. Yo me recuerdo que antes, el hermano Rafa es testigo de eso y para vergüenza nuestra lo digo, abrimos una célula en la casa de él y se llenaba usted.
Y él hace un tiempecito nos decía: mira, hermano, ¿se acuerda cómo se llenaba y qué bendición? Y tuvimos visiones, ahí se nos murieron unos hermanos porque eran de la Ceiba, ¿verdad, hermano? Los que llegaban ahí. Pero él me decía: ¿qué pasó con eso? Y adivine a quién habían nombrado para ir ahí. Inconstante en todos sus caminos en ese entonces. No sé ni por qué dejamos de ir, de veras, dejamos ahí. Y el hermano también, dos pastores, ¿verdad? ¿Quién era el otro pastor para ponerle el dedo? A mí sí me pone el dedo, ¿verdad? Uno era yo, dice. Va. Pues fíjese, cuando no buscamos del Señor somos insensatos, hermano. Cuando dejamos que de veras lo que Dios nos ha dado como una bendición, lo dejamos de hacer, es insensatez. Y aquí hay 10 vírgenes. Y si se da cuenta, todas toman la lámpara. ¿Y qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Usted quiere saber más de Dios? Comparta más de Dios, porque dando es como recibimos. Así como el hermano Mardoqueo, hoy vi en el Facebook, publicó unas fotos donde están ministrando en la casa hogar de Dios, ¿verdad? Pues ahí está, y hasta pusieron un video. ¿Sabe qué bendición provoca eso? Que van a prosperar, va a tener más palabra. Y cuando siente uno, ya están parados predicando en un lugar, en un altar. Recuerdo que mi hermano Amado le costaba un poco hablar y le costaba un poco leer, y como que le temblaban un poquito más de lo común las piernas cuando se paraba enfrente del público. Pero me di cuenta de que cuando él compartía, como que empezaba a fluir más. Y un día platicando con él le decía: ¿por qué te pones muy, muy nervioso? Es que yo no se me facilita así como vos que hablas rápido, me decía, sino que me pongo un poco nervioso. Y tenía una característica, que cuando ya estaba demasiado nervioso, casi como que le gritaba a la gente: arrepientas o se va a ir al infierno. Y especialista en volar cabezas, ¿verdad? Y ahí estábamos un grupito, estaba Oscar, estaban otros hermanos, Gerson, escarnecedores en la casa del Señor. Pero ahí estábamos buscando de Dios. Venir los martes, créamelo, no es porque me vengan a ver a mí. Es porque si usted me dice: mire, yo quiero predicar, no me gusta cómo está predicando, yo me quito de aquí y usted predique. ¿Sabe por qué venimos a este lugar los martes? Porque tenemos necesidad de Dios. Porque es que usted hace la célula en casa. Hoy me decía el hermano Ricardo este jueves: tiene que llegar a la casa de Lisi porque va a haber una cosa poderosa, me decía. Así me decía. Y de veras, son siervos poderosos de Dios. Ahí miro el montón de casas. Yo digo que dentro de poco se va a fundar una iglesia ahí. Va a dejar de ser casa. Amén. Y me decía: tiene que llegar de veras. No puedo llegar, le decía. Me dice el pastor: ¿cómo que no puede llegar? Sí, porque tengo que ir allá a la comunidad. Me dieron el privilegio de compartir. Y saben, la comunidad, tengo exactamente 3 años y medio de estar llegando a predicar los días jueves. Y he tenido oposición porque al principio me recibieron así: gloria a Dios, hermano, venga, y que no sé qué. Después me mandaron un líder de la iglesia donde yo comparto, como que un poquito celoso, y me empezó a descabechar. Pero ¿sabe de qué me glorío de esa situación? De que hay personas que se han reafirmado y me dan testimonio y me dicen: mira, hermano, yo no quería nada en la iglesia, a mí me aburre esa iglesia, pero cuando usted empezó a venir aquí a predicar, el Señor abrió mi entendimiento. Y hoy sirven en esa iglesia y están más fortalecidos. Y me he sentado con el pastor. Me tocó ir a ministrar a una boda que yo pensé que iba a ser familiar. Cuando llego, 300 gentes ahí metidas, usted, y como 4 pastores. ¿Y cómo tiene el orden del, cómo se llama? Pues a mí me invitaron a compartirle. Yo no sé ni cómo hicieron esto, no sé cuál es el programa, pero me invitaron a compartir. Y como habían venido unos familiares de Estados Unidos, aguante usted que tenían
2 velitas y una central, y el culto en una parte de su, ¿cómo se llama? De lo que habían hecho del programa, iban a encender 2 velitas para encender una, y todo eso. Yo dije, eso como que no muy me acuerdo dónde lo he visto hacer. Dije, lo hemos hecho aquí, hermano. Entonces, ¿sabe cómo me sentí? Como pez en el agua, ¿verdad? Y el pastor de esa iglesia estaba mero enojadón. Yo lo vi que sí estaba molesto. Yo dije, le fui a dar las gracias y le dije, gracias por permitirme compartir, porque yo sé que aquí hay ovejitas suyas. Casi todas se congregan en la iglesia que Dios le permite pastorear. No, dele, es que hoy tenía yo la graduación de mi hijo y yo no podía venir. Bueno, qué bueno. Y me sentí, comimos, compartimos. Dicho sea de paso, ese día me dieron cordero. Qué sabroso el cordero. Comimos cordero y mire, me tenían así como que en bandeja de plata, porque terminaba de comer y me volvían a servir. Pero lo que yo quiero decirle es de que buscar del Señor, más allá de lo que nosotros creemos o tenemos fuerzas para, pero tiene su galardón buscar del Señor, porque Dios te va a dar aceite, hermano. Y entonces no solo vas a salir con una lámpara, sino vas a tener tu aceite, para que cuando venga el fuego de Dios pueda arder. Y aquí vemos 5 insensatas. ¿Sabe por qué? ¿Oyó la profecía? Yo, cuando la hermana decía, la venida del Señor ya está pronta, Él ya está a las puertas, de veras. Ya la iglesia, ya nos vamos a ir. Yo me voy a ir. Créamelo, ya dentro de poco ya no va a estar aquí. Va a venir usted aquí, va a haber un militar o qué sé yo, hablándole de que si no se pone la marca o qué sé yo. Y el Espíritu Santo va a ser retirado de este lugar y ya viene la gran tribulación. Pero hoy, las puertas están abiertas, hermano. Y el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas. Dice que esas insensatas tomaron sus lámparas en el 3, mas no tomaron consigo aceite, porque no lo tenían. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, usted sabe que ya el Señor debería de haber venido. Todas las profecías ya están cumplidas. Ya debería de haber venido el Señor, pero está esperando que todos procedamos al arrepentimiento y que los que están tibios se afirmen. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Así es de que si usted se está quedando dormido, a mí no me sorprende. Cabeceando todas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién da ese clamor? Todas dicen que estaban durmiendo, cabecearon, pero a medianoche se oye un clamor. ¿Sabe por qué? Porque hay una, la amada. Esa, aunque ella esté durmiendo, su corazón está velando. Amén. Ella levantó un clamor y dice, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. ¿Sabe por qué? Para comprar aceite hay que pagar un precio. Para comprar aceite hay que pagar un precio, hermano. No es un evangelio de veras dormido, no es un evangelio que no paga un precio, que no va y sale, que no declara las cosas del Señor, que muchas veces tiene que sacrificar lo que es de ellos. Yo bendigo a mi pastor donde quiera que se encuentre, porque hoy su visión no es negocio, no es trabajo, sino que él sale y va a compartir el Señor, y muchas veces ha salido y regresa con bendición material o sin bendición material, de todos modos él sale. Daba testimonio que se fue a China, 20 pesos creo que traía, o 100 o 20 dólares, no sé. Así con esos mismos 20 dólares regresó a este aeropuerto. Sin embargo, le dio la gloria a Dios allá.
Le dio la gloria a Dios allá. ¿Sabe por qué? Porque está guardando aceite para mi Señor. Dice que en esta palabra más adelante dice que uno va a ser tomado y el otro se va a quedar. Aún entre esposos. Mire, a los que estamos aquí casados, no me vaya a decir que no cuesta orar juntos, porque yo lo vivo. A veces por nuestro carácter, porque somos bien bandidos nosotros, ofendemos a nuestras esposas y después queremos orar con ellas, ¿verdad? Le decimos algo que no conviene y después queremos que ella también se entregue con nosotros en un altar. Y somos buenos para unirnos en sentimiento. Yo te amo, sí, yo también te amo. Y tan chulo que se siente eso, ¿verdad? Te quiero y que cariñitos y esto y el otro. Es una entrega. Y nos unimos en carne, pero en espíritu. No me diga que no cuesta. A veces mi esposa orando, bendiciéndome, yo con un gran sueño como que no me quiero levantar. Y ella va a bendecirme. Me ha ministrado mucho en este tiempo porque ella bendice mis pies. Señor, bendícelo. Yo, ¿qué está haciendo? Digo yo, y cuando siento, pues me está bendiciendo. Y salgo con ese pensamiento de que me bendijo mi esposa. Y le doy gracias a Dios porque en el pasado no era así. Nos maldecíamos, nos atábamos. Y no que de vez en cuando también no nos pongamos ahí meros los guantes, ¿verdad? Pero dígame si no cuesta, pero hay que pagar el precio. Porque mi esposa no se va a quedar, hermano. Y yo tampoco me voy a quedar. Porque nos llamó a unidad y somos uno en Cristo. Y Él está en medio de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Venite, Alejandro, ya. Si no me vuelven a dar el privilegio de compartir. Pongámonos de pie, hermanos. Solo le voy a leer un último pasaje que está en segunda de... Dice este pasaje: ojalá me toleráis un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía un celo en su corazón y era presentar a una iglesia como una virgen. ¿Sabe que muchas veces nosotros le hemos fallado al Señor porque nos hemos entregado a cosas que no son de Dios? Entregarse a un trabajo como que fuera un ídolo es fornicar a los ojos de Dios. Hay veces hasta con lo que hablamos, nuestro pastor tiene una excelente agudeza, qué sé yo, racional para decirle a uno, porque uno dice: fíjese que me fue bien, gracias a Dios que me fui a ese lugar, ahí me fue bien. No diga eso. No fue porque usted se fuera a ese lugar, porque Dios lo puede bendecir aquí, allá o donde sea. Es porque Él mandó su bendición, le dice. Un día allá en Sanarate decía: gracias a Dios que había un árbol, fíjese, y nos fuimos a estrellar, pero ese árbol nos detuvo porque después de eso había un barranco. Qué bueno que estaba ese árbol ahí. Qué bueno que Dios hizo nacer a ese árbol ahí, le dijo el hermano. Eso ya estaba preparado de antemano. Qué bueno que hoy estamos en la casa del Señor. Pero sabe, esta casa ya la había preparado el Señor de antemano para que aquí le diéramos la gloria y la honra a Él. Qué bueno que el Señor llegó a nuestras vidas, no porque lo anduviéramos buscando, sino porque Él nos buscó primero a nosotros. ¿Sabes? Hoy quiero hacer memoria de que Dios desde un principio nos había apartado. Ahora yo lo entiendo y lo veo bien claro, pero desde niño
Dios ya tenía algo especial conmigo, fíjese. Yo no sé con usted, pero conmigo tenía algo especial. Recuerdo que el trato conmigo fue bien diferente a lo de todos mis hermanos. Me quedé apartado, me quedé solo. Y de veras allá en mi niñez yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me apartaste de esa manera? Porque desde ahí ya me hablaba, fíjese. Lo vi un día en visión y yo sé que usted, Dios ya lo había apartado desde antes. César, yo te bendigo, César, de veras. No solo sos un miembro más en esta casa, fíjate, porque Dios ha dado testimonio de tus obras. Sos una persona que, a pesar de que uno no entienda esas cosas y diga, no, yo no soy pastor, yo solo quiero servir, tal vez ser un líder que lleva provisión o algo así, Dios te puso en este lugar con una voz y ya tenés un testimonio.